El gran salón del Consejo Galáctico se extendía kilómetros en todas direcciones. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de una enorme mesa circular que brillaba con una suave luz azul. Cada especie parecía completamente distinta a las demás. Algunas tenían 4 brazos, otras tenían una piel cristalina, y unas pocas flotaban en el aire sin ningún soporte visible. El almirante Vestal era el líder de la reunión de hoy. Era un SIOEAR, lo que significaba que era alto y tenía 4 brazos musculosos cubiertos de escamas oscuras. Sus ojos amarillos escudriñaban la pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa. La pantalla mostraba un pequeño planeta azul rodeado de naves destruidas y espacio. Estaciones. La Tierra ha caído, anunció Bexel con su voz profunda. Los humanos se rindieron después de solo 3 semanas de lucha. Los demás líderes alienígenas emitieron sonidos de aprobación. La comandante Cepra, que parecía hecha de cristal viviente, habló a continuación. Su voz sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. Allí, las armas eran aún más primitivas de lo que esperábamos, dijo. Usaban balas metálicas simples y explosivos químicos. Nuestros escudos de energía detenían todo lo que nos lanzaban. El Consejo llevaba más de 50 años estudiando a los humanos. Habían presenciado cada guerra, cada batalla, cada conflicto que los humanos habían librado. Habían analizado tácticas, armas y estrategias humanas. Sus computadoras habían ejecutado millones de simulaciones, y todas mostraban el mismo resultado. Los humanos eran luchadores predecibles que se basaban en la fuerza bruta y la emoción en lugar de una planificación inteligente. La invasión se desarrolló tal como predijeron nuestras computadoras de guerra, dijo el general Trock, una gran criatura que parecía un árbol andante con brillantes ojos rojos. Destruimos sus defensas orbitales el primer día. Sus fuerzas terrestres solo duraron 2 semanas más. Los alienígenas habían perfeccionado el arte de la guerra durante miles de años. Habían conquistado cientos de mundos y derrotado a innumerables especies. Cada victoria les había enseñado algo nuevo sobre el combate. Habían aprendido que la clave para ganar cualquier guerra era una fuerza abrumadora aplicada en el momento oportuno. Las emociones y la valentía no significaban nada contra la tecnología superior y la planificación cuidadosa. Un humano solitario estaba sentado en una silla rodeado de barras de energía brillantes. Las barras eran una prisión electromagnética que le impedía moverse o escapar. Era el capitán Jake Morrison, el oficial militar humano de mayor rango que habían capturado con vida. Jake tenía unos 50 años, cabello canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos. Había sido el comandante de la base Luna, el último bastión militar humano en el sistema solar. Los alienígenas lo capturaron cuando la base finalmente cayó tras un asedio de 1 semana. Luchaste bien para ser primitivo, le dijo Vestul a Jake, hablando en un inglés perfecto, pero debes entender que la guerra no se trata de coraje ni sacrificio. Se trata de eficiencia y tecnología superior. Hemos estado perfeccionando el combate durante más de 10.000 años. Tu especie solo lleva librando guerras organizadas unos pocos miles. Jake no dijo nada. Simplemente miró al almirante alienígena con calma, con ojos firmes. Los demás alienígenas esperaban que estuviera enojado o asustado, pero parecía extrañamente tranquilo. Era como si supiera algo que ellos desconocían. Su planeta opuso más resistencia que la mayoría, añadió la comandante Cepra. Normalmente, las especies se rinden después de que destruimos sus defensas espaciales. Los humanos siguieron luchando incluso cuando la situación era desesperada. Los miembros del Consejo asintieron. Ya habían visto este patrón en otras especies. Las civilizaciones jóvenes solían luchar con desesperación y emoción cuando se enfrentaban a fuerzas superiores. Era una señal de su inexperiencia en la guerra real. Estudiamos su historia con detenimiento. El general Trock dijo, su especie ha pasado la mayor parte de su existencia luchando entre sí con armas cada vez más letales. Nunca han aprendido a luchar como una fuerza unificada contra un enemigo común. Era cierto. Los alienígenas habían observado los conflictos humanos desde la sombra durante décadas. Habían visto a los humanos desarrollar armas nucleares y usarlas unos contra otros. Habían observado innumerables guerras libradas por recursos, territorio y diferencias ideológicas. Para los alienígenas, los humanos parecían una especie caótica y autodestructiva que nunca podría representar una amenaza real para una civilización galáctica organizada. Sus armas se basaban en reacciones químicas y física simple, continuó Bexel. Nuestras armas de energía funcionan con principios que sus científicos aún no han descubierto.
Su armadura estaba hecha de aleaciones metálicas. Nuestros escudos pueden detener cualquier cosa, moviéndose más lento que la luz. La pantalla holográfica cambió para mostrar imágenes de la batalla por la Tierra. Los aviones de combate humanos fueron destruidos por rayos de energía alienígena antes de que pudieran acercarse a sus objetivos. Los tanques humanos fueron fundidos por plasma. Cañones que disparaban desde la órbita. Soldados humanos con rifles y lanzacohetes cargaban contra guerreros alienígenas con armadura servo que los hacían casi invencibles. El resultado nunca estuvo en duda. El comandante Zepa suspiró. Nuestro sistema de computación de batalla, RS, calculó un 97% de posibilidades de victoria antes de disparar el primer tiro. Jake. Finalmente habló. Su voz era tranquila pero clara. Creen entender la guerra. Porque tienen mejores armas. Los alienígenas lo miraron con curiosidad. Era la primera vez que decía algo desde que lo llevaron ante el Consejo. Hemos estudiado a su especie durante generaciones, respondió Vestal. Sabemos todo sobre cómo luchan los humanos. Son valientes pero desorganizados. Tienen buenos instintos, pero tecnología deficiente. Luchan con la emoción en lugar de la lógica. Estudiaron las guerras equivocadas, dijo Jake. Simplemente. Los alienígenas intercambiaron miradas. ¿Qué significaba eso? Habían observado cada conflicto humano importante. Habían analizado batallas desde la antigüedad hasta la actualidad. Sus bases de datos contienen información detallada sobre las tácticas militares humanas, el desarrollo de armas y el pensamiento estratégico. Todas las guerras humanas son iguales, dijo el general Trock con desdén. Luchan por recursos y territorio. Usan cualquier arma que puedan construir. Toman decisiones emocionales que cuestan vidas innecesariamente. Jake sonrió por primera vez. Desde su captura, no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto que otros desconocían. Eran guerras entre humanos, dijo. Nunca nos vieron luchar contra algo que no fuera humano. Los alienígenas sintieron un extraño escalofrío al oír sus palabras, aunque no entendían por qué. Habían conquistado el sistema solar por completo. Todas las fuerzas militares humanas habían sido destruidas o capturadas. La población de la Tierra estaba bajo su control. ¿Qué podría saber un oficial humano capturado que importara ahora? Fuera de la cámara del Consejo, en la fría oscuridad del espacio, algo se movía hacia el sistema solar. Todavía estaba lejos, fuera del alcance de los sensores alienígenas, pero se acercaba. Y cuando llegara, el Consejo Galáctico descubriría que no habían estudiado en absoluto la guerra humana adecuada. Jake Morrison se sentó en su prisión electromagnética y esperó. Sabía que en algún lugar, el capitán Alex Turner y la tripulación del USS Valkyrie habían recibido la señal de socorro de la Tierra. Regresaban a casa y traerían consigo el conocimiento de un tipo de guerra que ninguna especie alienígena jamás había imaginado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Habían pasado 3 semanas desde que la Tierra se rindió al Consejo Galáctico. Las fuerzas de ocupación alienígena se habían adaptado a una cómoda rutina. Sus enormes naves patrullaban el sistema solar como tiburones nadando en aguas tranquilas. Los alienígenas creían tener control total sobre todo, desde Mercurio hasta Plutón. La teniente comandante Sarah Blake estaba sentada en su puesto de trabajo en el centro de comunicaciones de la nave de mando alienígena. Era una de las pocas humanas que los alienígenas habían mantenido con vida para ayudarles a comprender la tecnología y el lenguaje humanos. Los alienígenas creían que esto los hacía inteligentes, pero no se daban cuenta de que Sarah trabajaba en secreto contra ellos. Sarah había sido oficial de comunicaciones en la Fuerza de Defensa de la Tierra antes de la invasión. Tenía 32 años, cabello castaño y ojos verdes. Había crecido en una granja en Kansas antes de unirse al ejército. Su habilidad con equipos de radio y sistemas informáticos le había salvado la vida cuando los extraterrestres necesitaban a alguien que pudiera operar dispositivos de comunicación humanos. El centro de comunicación alienígena era una enorme sala llena de pantallas y equipos extraños que brillaban con diferentes colores. Sarah trabajaba en una consola artificial que los extraterrestres habían conectado a sus propios sistemas. Querían que monitoreara todas las señales de radio provenientes de la Tierra y otros asentamientos humanos en el sistema solar. 2 guardias alienígenas estaban cerca, observando cada uno de sus movimientos. Eran soldados Korik con escamas oscuras y 4 brazos. Sus ojos amarillos nunca apartaban la mirada de Sarah por más de unos segundos.
Tenían órdenes de matarla si intentaba enviar mensajes no autorizados. Sara fingía trabajar en tareas rutinarias mientras escaneaba en secreto frecuencias de largo alcance. Llevaba días haciendo esto, con la esperanza de encontrar alguna señal de que otros humanos aún estuvieran luchando en algún lugar de la galaxia. La mayoría creía que la Tierra era el único planeta humano, pero Sara sabía que no era así. De repente, su equipo captó una señal del borde exterior del sistema solar. La señal era muy débil y provenía de algún lugar más allá de Neptuno. El corazón de Sara empezó a latir más rápido, pero mantuvo la calma y la neutralidad. No quería que los guardias notaran nada inusual. La señal estaba codificada, pero Sara la reconoció de inmediato. Era una antigua frecuencia militar utilizada en misiones de exploración del espacio profundo. El mensaje era breve y sencillo, pero le temblaron las manos a Sara al decodificarlo. USS Valkyrie respondiendo a la baliza de socorro. Hada 72 horas. Prepárense para el protocolo de liberación. Sara apenas podía creer lo que estaba leyendo. Se suponía que el USS Valkyrie era una leyenda, una historia de fantasmas que los soldados se contaban durante las largas noches de patrulla. Era una nave de exploración del espacio profundo. Había sido lanzada hacía 10 años para Un arco. en busca de nuevos mundos más allá del sistema solar. La mayoría creía que había sido destruido o perdido en la oscuridad, entre las estrellas. Pero el mensaje era real. La Valquiria regresaba a casa y traía ayuda. Uno de los guardias alienígenas notó que Sara había dejado de trabajar. Humano, dijo en un inglés mal hablado. ¿Cuál es el estado de tus tareas de monitoreo? Sara cerró rápidamente el mensaje y mostró una pantalla que mostraba el tráfico de radio normal desde la Tierra. Solo comunicaciones rutinarias entre la superficie y las estaciones orbitales, dijo con calma. Nada importante. El guardia miró la pantalla un momento y luego regresó a su posición. Sara esperó a que ambos guardias apartaran la mirada antes de guardar cuidadosamente el mensaje en un archivo oculto. Tenía que encontrar la manera de difundir la noticia sin que la descubrieran. Durante las siguientes horas, Sara encontró oportunidades para enviar pequeños fragmentos de información a otros humanos que trabajaban en la flota alienígena. Usó viejos códigos militares ocultos en informes de trabajo rutinarios. Envió fragmentos del mensaje a trabajadores humanos en diferentes naves, sabiendo que unirían las piezas y comprenderían lo que estaba sucediendo. La noticia se extendió lenta pero seguramente entre los supervivientes humanos. En las ruinas de Nueva York, un grupo de combatientes de la Resistencia recibió un mensaje codificado a través de su radio oculta. En los túneles subterráneos bajo Londres, los supervivientes humanos se susurraban entre sí. En Marte, mineros humanos que trabajaban bajo supervisión alienígena encontraron mensajes secretos en sus equipos. El mensaje siempre era el mismo. La Valkyria regresaba a casa. La mayoría de los humanos nunca habían oído hablar del USS Valkyria, pero quienes conocían la verdad entendían su significado. La nave había sido el primer intento serio de la humanidad por alcanzar otros sistemas estelares. Había sido lanzada en secreto, equipada con tecnología experimental años por delante de cualquier otra. Los humanos la habían construido. La misión de la Valkyria había sido encontrar nuevos mundos donde los humanos pudieran construir colonias. Pero lo más importante, había sido enviada para establecer contacto con otras especies inteligentes. La tripulación de la nave había sido entrenada para manejar situaciones de primer contacto y aprender de cualquier extraterrestre que pudieran encontrar. El capitán Alex Turner había sido elegido para comandar la Valkyrie por ser uno de los exploradores espaciales más experimentados de la historia de la humanidad. Había liderado docenas de misiones a los planetas exteriores y al cinturón de asteroides. Era conocido por su serenidad bajo presión y su capacidad para resolver problemas que parecían imposibles. Pero la Valkyrie llevaba 10 años desaparecida sin noticias de su tripulación. La mayoría de la gente asumía que había sido destruida por algún accidente o ataque alienígena. El gobierno había dejado de hablar de la misión, y con el tiempo, la gente olvidó su existencia. Ahora la nave regresaba, y el momento no podía ser más oportuno. Los extraterrestres habían conquistado la Tierra por sorpresa, pero desconocían que la humanidad contaba con otros recursos en el espacio profundo. La Valkyrie había estado explorando la galaxia mientras la Tierra era invadida, y su tripulación había aprendido cosas que lo cambiarían todo. Sara miró la cuenta regresiva en su pantalla oculta, faltaban 68 horas para la llegada de la Valkyria. Se preguntó qué habría descubierto la nave durante su largo viaje por el espacio.
¿Qué habrían aprendido el capitán Turner y su tripulación en la oscuridad entre las estrellas? Los guardias alienígenas continuaron su patrulla, sin saber que su conquista perfecta estaba a punto de enfrentar su primer desafío real. El almirante Bestu y los demás miembros del Consejo estaban ocupados dividiendo los recursos de la Tierra y planeando su próxima invasión. No tenían ni idea de que una sola nave humana se acercaba a su flota con tecnologías y conocimientos que convertirían la victoria en una pesadilla. Sarah cerró los ojos y pensó en su hogar en Kansas. Los campos de trigo donde había jugado de niña ahora estaban bajo control alienígena. Su familia probablemente estaba muerta o esclavizada. Pero por primera vez en semanas, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. La Valquiria regresaba a casa, y con ella, la promesa de liberación. Los extraterrestres creían comprender la guerra humana, pero estaban a punto de descubrir que solo habían visto a humanos luchar entre sí. Nunca habían visto lo que los humanos podían hacer cuando luchaban por su supervivencia contra algo verdaderamente alienígena. Un punto en la fría oscuridad del espacio. Algo se movía hacia el sistema solar. Todavía estaba demasiado lejos para que los sensores alienígenas lo detectaran, pero se acercaba rápidamente. Y cuando llegara, comenzaría la verdadera guerra. El USS Valkyrie apareció en el borde del sistema solar como un fantasma materializándose de la oscuridad. La nave era enorme, mucho más grande que cualquier nave que los humanos hubieran construido antes de que abandonara la Tierra hace 10 años. Su agujero era negro como el espacio mismo, pero extrañas luces se movían bajo la superficie como vetas de luz estelar líquida. El capitán Alex Turner estaba de pie en el puente de su nave, observando la pantalla táctica con ojos que habían visto maravillas y horrores más allá de la imaginación humana. Tenía 45 años, pero su rostro parecía mucho mayor. 10 años viajando por el espacio profundo lo habían cambiado de maneras difíciles de explicar. «Capitán», dijo el teniente Danny Rodríguez desde su puesto en los controles de sensores. «Estoy leyendo despliegues masivos de flotas alienígenas por todo el sistema solar. La configuración de la nave sugiere que se trata de una fuerza de ocupación, no de una misión de contacto pacífica». Danny era más joven que el capitán, quizá de unos 30 años, con cabello negro y ojos oscuros. Acababa de salir de la academia cuando despegó la Valquiria. Ahora se movía con la confianza de quien ha sobrevivido a peligros imposibles. Alex asintió lentamente. Llevaban meses viajando de regreso a la Tierra, siguiendo la señal de socorro que les había llegado en la profunda oscuridad entre las estrellas. Pero habían llegado demasiado tarde para detener la invasión. La Tierra ya había caído ante la flota alienígena. «¿Cuántas naves estamos viendo?», preguntó Alex. «Más de 200 naves de varios tamaños», respondió Danny. «La mayoría están posicionados alrededor de la Tierra y Marte. Parecían estar usando nuestras propias estaciones espaciales como bases de suministro. El puente de la Valkyrie no se parecía a nada que hubiera existido cuando la nave despegó de la Tierra. Extraña tecnología alienígena se había integrado con sistemas humanos. Los paneles brillaban con colores que ojos humanos nunca habían visto. El equipo zumbaba con energía que operaba según principios que los científicos terrestres nunca habían descubierto. «Envíen un mensaje a la flota alienígena», ordenó Alex. «Usen frecuencias diplomáticas estándar». La teniente Amy Foster, la oficial de comunicaciones, levantó la vista de su puesto. Era una mujer alta, pelirroja y pecas, pero sus ojos reflejaban la misma sabiduría ancestral que toda la tripulación parecía poseer ahora. «Mensaje listo para transmitir, capitán», dijo. «Dot». La señal viajó por el espacio a la velocidad de la luz, llegando a la nave insignia del almirante Bestool en tan solo unos minutos. El comandante alienígena estaba en sus aposentos privados, revisando informes de las fuerzas de ocupación en la Tierra. Se sentía muy satisfecho con la fluidez de la conquista. Cuando llegó el mensaje Bestool estudió la nave que se acercaba con cierta curiosidad. Según sus sensores, era una sola nave humana, probablemente algún tipo de nave de exploración o de carga que había estado lejos de la Tierra durante la invasión. Era mucho más grande que las naves que los humanos habían usado para defender su planeta, pero el tamaño no significaba nada. Sin armas ni escudos adecuados, «Nave humana», transmitió Bestool hacia la nave que se acercaba. «Están entrando en territorio que ahora pertenece al Consejo Galáctico. Ríndanse de inmediato y prepárense para ser abordados o los destruiremos». El almirante alienígena esperaba que la nave humana se rindiera de inmediato. Todas las demás especies habían hecho lo mismo al enfrentarse al abrumador poder de la flota del Consejo. Los humanos ya habían demostrado que no podían igualar la tecnología alienígena durante la invasión de la Tierra.
Alex Turner recibió el mensaje y sonrió con tristeza. No era una sonrisa agradable. Era la expresión de alguien que había aprendido terribles verdades sobre el universo y estaba a punto de compartir ese conocimiento con otros. Envíenos nuestra respuesta, le dijo Alex a Amy. El mensaje que llegó del Valkyrie sorprendió al almirante Bestul. La voz del capitán humano era tranquila y firme, sin miedo ni pánico. Les presento al capitán Alex Turner del USS Valkyrie. El mensaje decía: han invadido el espacio humano y esclavizado a nuestra gente. Les doy una oportunidad para retirarse pacíficamente y liberar a todos los prisioneros humanos. Tienen 60 segundos para comenzar su retirada. La tripulación del puente alienígena se miró con asombro. Una sola nave humana amenazaba a toda una flota de 200 naves. Parecía imposible que alguna especie pudiera ser tan insensata. La risa de Vestal era un profundo gruñido que sacudió las paredes de su centro de mando. Los demás alienígenas se unieron, creando un coro de chasquidos, chirridos y tonos armónicos que expresaban su diversión a través de las barreras de todas las especies. Los humanos son aún más delirantes de lo que pensábamos, dijo el comandante Zépara a través del sistema de comunicación. ¿De verdad creen que una sola nave puede amenazar a toda nuestra flota? Parece que sí, respondió Bestol. Muy bien. Les daremos una demostración de por qué el Consejo Galáctico nunca ha perdido una guerra. El almirante alienígena se volvió hacia su oficial de armas. Apunta a la nave humana. Usa la mínima potencia. Quiero inutilizarla, no destruirla. Será divertido capturar a su capitán y añadirlo a nuestra colección. 20 naves de guerra alienígenas apuntaron sus armas hacia el USS Valkyrie. Cañones de energía capaces de fundir metal sólido comenzaron a cargar. Torpedos de plasma capaces de destruir asteroides fueron cargados en los tubos de lanzamiento. Los alienígenas confiaban en que su abrumadora potencia de fuego acabaría con este enfrentamiento en segundos. ¡Fuego!, ordenó Bexel. Rayos de energía pura atravesaron el espacio hacia la nave humana. Los alienígenas esperaban ver cómo fallaban los sistemas de la nave. Esperaban oír una señal desesperada. Los gritos de rendición de la tripulación humana. En cambio, algo imposible ocurrió. Los rayos de energía impactaron el casco de la Valkyrie y simplemente desaparecieron. La superficie de la nave brilló con colores que no tenían nombre en ningún gnomo. Idioma. Las armas alienígenas, que habían destruido flotas humanas con facilidad, no surtieron efecto alguno. Imposible, susurró el comandante Zepa. Nuestros sensores muestran que la energía está siendo absorbida de alguna manera, pero las lecturas no tienen sentido. En el puente de la Valkyrie, Alex Turner observó el ataque alienígena con ojos serenos. Las defensas de la nave se basaban en tecnología que los alienígenas nunca antes habían visto. Durante su viaje por el espacio profundo, la tripulación se había encontrado con seres que existían más allá de la realidad normal. Estas entidades les habían enseñado cosas sobre el universo que ningún libro de texto había contenido. Sus armas se basan en la proyección de energía estándar, informó el teniente Foster. El campo de absorción los está manejando fácilmente. Alex asintió. Devuelvan el fuego. Que vean lo que aprendimos ahí fuera en la oscuridad. El arma principal del Valkyrie era diferente a todo lo que los humanos habían construido. No disparaba rayos de energía ni proyectiles metálicos. En cambio, se adentraba en el espacio entre los espacios y extraía algo que no debería existir en la realidad normal. Al disparar, el espacio mismo parecía retorcerse y doblarse alrededor del rayo. Un crucero alienígena objetivo no explotaba ni se quemaba. Simplemente dejaba de existir. En un instante estaba allí, al siguiente había un espacio vacío donde había estado la nave. La flota alienígena enmudeció. El almirante Bexel miró sus sensores con incredulidad. La lectura mostraba que la nave enemiga no había sido destruida. Se había deshecho a nivel molecular. Cada átomo se había dispersado en dimensiones que la física consideraba imposibles. ¿Qué clase de arma puede hacer eso?, preguntó el general Trock a través del sistema de comunicación. Su voz transmitía una nueva emoción que los alienígenas rara vez habían sentido. Miedo. Alex Turner abrió un canal con toda la flota alienígena. Cuando habló, su voz tenía la fuerza de alguien que había visto la verdadera naturaleza del universo. Fue una advertencia. Dijo: aprendemos cosas ahí fuera, en la profunda oscuridad, que no pueden imaginar. Sus armas son juguetes comparadas con lo que trajimos. Tienen una oportunidad más para retirarse pacíficamente.
Los comandantes alienígenas se miraron a través de sus pantallas de comunicación. Esperaban capturar una sola nave humana. En cambio, se enfrentaban a algo que operaba con principios que sus científicos más avanzados no podían comprender. El almirante Bestol se dio cuenta de que su conquista perfecta estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Los humanos no solo habían construido una nave más grande. Habían aprendido a luchar con tecnologías que existían más allá del espacio y el tiempo normales. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Y por primera vez en su historia, el Consejo Galáctico no estaba seguro de poder ganar. El USS Valkyrie se movía por el espacio como un ser vivo. Su casco ondulaba con energía. Parecía existir en más dimensiones de las que la realidad normal permitía. El capitán Alex Turner permanecía tranquilo en el puente, observando cómo su nave se acercaba a la flota alienígena con la confianza de un depredador que acecha a su presa. El capitán dijo: «Teniente Amy Foster desde su puesto de armas. Tengo varios objetivos fijados. Los torpedos cuánticos están armados y listos para desplegarse». Alex asintió. Los torpedos cuánticos no eran armas en el sentido habitual. Eran dispositivos que penetraban en los espacios entre los átomos y convencían a la realidad de funcionar de forma diferente. Cada torpedo contenía una pequeña pieza de tecnología que la tripulación había aprendido a crear durante sus encuentros con seres que existían fuera del espacio y el tiempo normales. El almirante Bestul observaba la nave humana que se acercaba con creciente terror. Su flota de 200 naves rodeaba la única nave enemiga, pero de alguna manera sentía que sus fuerzas eran las que estaban siendo perseguidas. La destrucción del crucero había sido demasiado limpia, demasiado completa. Ningún arma en la galaxia podría simplemente borrar una nave de la existencia. Todas las naves concentran el fuego en la nave humana. Bexil ordenó: «Usen la máxima potencia. Abrumen cualquier defensa que tengan». 50 naves de guerra alienígenas abrieron fuego a la vez. Rayos de energía capaces de fundir núcleos de asteroides se dirigieron hacia la Valkyrie. Torpedos de plasma capaces de destruir ciudades enteras se extendieron por el espacio. La potencia de fuego combinada fue suficiente para destruir una pequeña luna, pero los ataques nunca alcanzaron su objetivo. Los rayos de energía rodearon la nave humana como si el espacio mismo la protegiera. Los torpedos de plasma simplemente se desvanecieron en la nada. La Valkyrie continuó su aproximación sin siquiera disminuir la velocidad. «Imposible», susurró el comandante Zepa. «Nuestros sensores muestran que la energía se está redirigiendo a dimensiones paralelas. Pero esa tecnología no debería existir». En el puente de la Valkyrie, el teniente Danny Rodríguez monitoreó los ataques alienígenas con sereno interés. «Sus armas siguen patrones predecibles», informó. «Los motores de probabilidad se calculan fácilmente, previendo sus próximos movimientos». Los motores de probabilidad eran quizás la tecnología más extraña que la tripulación había traído del espacio profundo. Eran dispositivos que podían ver el futuro y prever los resultados más probables de cualquier situación. Durante su viaje, la tripulación había aprendido a usar estos motores para predecir ataques de criaturas que existían parcialmente fuera del tiempo normal. «Disparen torpedos», ordenó Alex. 6 torpedos cuánticos fueron lanzados desde la Valkyria. Se desplazaron por el espacio de formas que dolían de ver, siguiendo trayectorias que parecían curvarse a través de dimensiones invisibles para el ojo humano. Cada torpedo era guiado por una inteligencia artificial a la que se le había enseñado a pensar como las entidades cósmicas que habitaban en los espacios interestelares. El primer torpedo impactó en un dreadnought alienígena. La enorme nave, de más de 1 milla de largo, simplemente desapareció. No hubo explosión, ni escombros, ni liberación de energía. En un instante estaba allí, al siguiente instante había espacio vacío. El segundo torpedo atravesó los escudos de un crucero de batalla e impactó el núcleo de la nave. La nave comenzó a desintegrarse a nivel molecular, sus átomos se separaron y se dispersaron como polvo en el viento. El tercer torpedo impactó a un grupo de naves más pequeñas que volaban en formación. Las 5 naves quedaron atrapadas por el efecto de las armas y comenzaron a disolverse en nubes de partículas brillantes. «¿Qué clase de monstruos son estos humanos?», preguntó el general Trock a través del sistema de comunicación. Su voz temblaba de un miedo que nunca antes había sentido. Los comandantes alienígenas habían conquistado cientos de mundos y derrotado a innumerables enemigos. Habían visto todo tipo de armas y sistemas de defensa en la galaxia. Pero nunca se habían encontrado con nada parecido a lo que usaban los humanos. No se trataba solo de armas avanzadas.
Eran dispositivos que operaban con principios que parecían violar las leyes básicas de la física. Todas las naves, retírense a la distancia mínima de seguridad, ordenó el almirante Vestal. Necesitamos reevaluar la situación. Pero la Valkyrie no había terminado. La nave comenzó a moverse más rápido, acelerando de maneras que deberían haber sido imposibles. No solo se movía por el espacio. Estaba doblando el espacio sobre sí mismo, tomando atajos a través de dimensiones que existían entre las tres normales. Capitán, los motores de probabilidad nos están mostrando el patrón de ataque óptimo, informó el teniente Foster. Podemos neutralizar toda su flota en aproximadamente 12 minutos. Alex consideró estos 12 minutos para destruir 200 naves de guerra alienígenas. Hace unos meses, tal cosa habría sido imposible. Pero la tripulación había aprendido mucho durante su viaje a través de la profunda oscuridad entre las estrellas. Habían conocido seres que existieron antes del inicio del universo. Habían aprendido de entidades que podían manipular la realidad con el pensamiento puro. Les habían enseñado tecnologías que funcionaban convenciendo al universo de seguir reglas diferentes. Comienza él. Patrón, ordenó Alex. La Valkyria comenzó a bailar entre las naves alienígenas. Se movía con una gracia y precisión que parecían casi sobrenaturales. Cada movimiento era calculado por los motores de probabilidad para lograr el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. El arma se disparó una y otra vez. Cada disparo era diferente, adaptado al objetivo específico que debía destruir. Algunos disparos borraron la existencia de naves. Otros convencieron a los átomos en los agujeros enemigos de separarse espontáneamente. Unos pocos disparos simplemente hicieron que las naves objetivo olvidaran cómo existir en el espacio normal. El almirante Besto observó cómo su flota era destruida sistemáticamente por una sola nave humana. Le temblaron los brazos al darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre la guerra estaba equivocado. Los humanos no solo usaban mejores armas. Usaban tecnologías que existían más allá del universo normal. ¿Cómo era posible? El comandante Cepra preguntó, ¿qué descubrieron los humanos en el espacio profundo? La respuesta vino de una fuente inesperada. El capitán Jake Morrison, el prisionero humano que había estado sentado en silencio en la sala del consejo, habló repentinamente a través del sistema de comunicación. Encontramos a los maestros, dijo Jake simplemente. Los que vinieron antes. Nos mostraron lo que realmente significa la guerra. Los comandantes alienígenas no entendieron lo que quería decir, pero pudieron oír la verdad en su voz. La humanidad no solo había construido una nave mejor. Habían aprendido de seres que existían más allá de la realidad normal. Les habían enseñado a luchar con armas que operaban con principios que los alienígenas no podían comprender. Esto es imposible, dijo Bexel con desesperación. Ninguna especie puede dominar tales tecnologías. Tomaría millones de años de evolución. Evolución no, respondió Jake. Educación. Aprendimos de los mejores maestros del universo. Y ahora vamos a enseñarles. La Valkyria continuó su danza mortal a través de la flota alienígena. Nave tras nave desaparecieron en la nada o se disolvieron en nubes de átomos dispersos. Las armas que habían conquistado la Tierra eran inútiles contra las defensas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. En menos de 10 minutos, más de la mitad de la flota alienígena había sido destruida. Las naves restantes flotaban en el espacio como animales heridos. Sus tripulaciones estaban paralizadas por el miedo y la confusión. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera simplemente ignorar sus ataques y devolver el fuego con armas que no deberían existir. Ríndanse. La voz de Alex Turner llegó a través del sistema de comunicación. Han visto lo que una nave humana puede hacer. Tenemos otras que regresan del espacio profundo, y cada una aporta tecnologías inimaginables. El almirante Bestul observó los restos dispersos de su poderosa flota. La conquista perfecta de la Tierra se había convertido en una pesadilla. La especie que creían primitiva y predecible había revelado capacidades que superaban cualquier cosa en la galaxia. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, se enfrentaron a un enemigo al que no podían derrotar. Los humanos habían aprendido a luchar con armas que existían más allá del espacio y el tiempo normales. Habían sido instruidos por seres que los alienígenas consideraban míticos. La era de la conquista fácil había terminado. El universo tenía un nuevo superdepredador. Y era la humanidad.
El gran salón del Consejo Galáctico lucía muy diferente a como lucía hacía unos días. Las mismas 12 especies estaban sentadas alrededor de la brillante mesa circular, pero ahora parecían niños asustados en lugar de conquistadores confiados. La pantalla holográfica sobre la mesa mostraba los restos de su otrora poderosa flota flotando en el espacio alrededor de la Tierra. El almirante Bestol estaba sentado con los 4 brazos cruzados sobre el pecho, intentando ocultar lo mucho que temblaban. La mitad de su flota había sido destruida por una sola nave humana en menos de 10 minutos. La otra mitad se había rendido al darse cuenta de que sus armas eran completamente inútiles contra las extrañas tecnologías que los humanos habían traído de las profundidades. Punto espacial. El capitán Jake Morrison ya no estaba sentado en una prisión electromagnética. Las barras de energía que lo mantenían cautivo habían desaparecido, y ahora se sentaba en la mesa del consejo como un igual. Llevaba el cabello canoso pulcramente peinado y vestía un uniforme nuevo traído de la Tierra, pero sus ojos aún conservaban la misma serena confianza. Se habían mostrado durante su cautiverio. Las condiciones son sencillas, dijo Jake con voz firme. Completa. Retirada de todo el espacio humano, liberación inmediata de todos los prisioneros humanos, reparación total por los daños causados durante su invasión y un tratado formal que reconozca la soberanía humana sobre nuestro territorio. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas nerviosas. Estas exigencias habrían sido ridículas hace una semana. Ahora parecían la única manera de evitar la destrucción total. ¿Qué garantía tenemos de que no atacarán nuestros mundos natales?, preguntó la comandante Zafara. Su piel cristalina había perdido su brillo habitual y lucía opaca y gris. Jake sonrió. Tienen la misma garantía que nos dieron cuando invadieron la Tierra. Ninguna. Los alienígenas entendieron el mensaje. Habían conquistado la Tierra sin previo aviso ni provocación. Habían esclavizado a los humanos y se habían apropiado de sus recursos. Ahora experimentaban lo que se sentía al estar al otro lado de un poder abrumador. Un nuevo holograma apareció en el centro de la mesa. Mostraba al capitán Alex Turner de pie en el puente del USS Valkyrie. Detrás de él, las extrañas luces se movían bajo en la sala de la nave, creaba patrones que parecían existir en más de 3 dimensiones. Miembros del Consejo, dijo Alex, con la voz cargada de la fuerza de quien había visto la verdadera naturaleza del universo. Quiero que entiendan algo importante. La Valkyria no es la única nave humana que ha estado explorando el espacio profundo. Tenemos otras que regresan del vacío, y cada una aporta tecnologías que no pueden imaginar. El general Trock se inclinó hacia adelante, sus ojos rojos brillando con una esperanza desesperada. ¿De cuántas naves estamos hablando? Basta, respondió Alex simplemente. Pero eso no es lo que debería preocuparles. Lo que debería preocuparles es lo que aprendimos ahí fuera, en la oscuridad entre las estrellas. El holograma cambió para mostrar imágenes que hicieron que los alienígenas jadearan de miedo. Seres extraños que existían parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. Entidades que podían manipular la realidad con el pensamiento puro. Criaturas que habían existido desde antes del inicio del universo. Los llamamos los arquitectos, continuó Alex. Son quienes construyeron las primeras galaxias y enseñaron a las primeras especies a usar la tecnología. La mayoría de las civilizaciones nunca se conocen. Los conocíamos porque existen en dimensiones invisibles para los sensores normales. La voz del comandante Zepr era apenas un susurro. Los arquitectos son mitos, historias contadas a niños. Nosotros también lo creíamos, dijo Hex, hasta que los encontramos en las profundidades entre galaxias. Llevan miles de millones de años observando el universo, esperando especies que pudieran aprender de ellos. Las implicaciones eran asombrosas. El Consejo Galáctico siempre había creído que eran la civilización más avanzada de la galaxia. Habían conquistado cientos de mundos y derrotado a innumerables enemigos. Pero ahora aprendían que había seres en el universo que los hacían parecer animales primitivos. ¿Por qué eligieron a los humanos?, preguntó el almirante Bexel. Porque estábamos dispuestos a ir donde otros temían viajar, respondió Alex. Enviamos naves al vacío entre estrellas, sin saber qué podríamos encontrar. Sentíamos curiosidad por el universo en lugar de simplemente intentar conquistarlo. Jake Morrison se levantó de su silla y se dirigió a la pantalla holográfica. Con un gesto, cambió la imagen para mostrar la Tierra, ya que no parecía. El planeta se estaba recuperando del daño causado por la invasión. Las ciudades humanas se estaban reconstruyendo y las estaciones orbitales estaban de nuevo en funcionamiento. Los arquitectos nos enseñaron muchas cosas,
dijo Jake. Nos mostraron tecnologías que pueden manipular el espacio y el tiempo. Nos dieron armas que pueden alcanzar dimensiones. Pero lo más importante, nos enseñaron que el universo es mucho más grande y complejo de lo que jamás imaginamos. Los líderes alienígenas permanecieron sentados en un silencio atónito. Creían comprender la galaxia y su lugar en ella. Ahora se dieron cuenta de que habían estado viviendo en un pequeño rincón de la realidad, completamente inconscientes del vasto cosmos que existía más allá de su percepción. ¿Qué sucede ahora?, preguntó el general Trock. Ahora regresen a casa, dijo Alex desde el holograma. Díganle a su gente que la humanidad ya no es una especie que pueda ser conquistada o esclavizada. Tenemos a todos los ojos entre los arquitectos, y estamos aprendiendo a usar tecnologías que existen más allá del espacio y el tiempo normales. El holograma cambió de nuevo para mostrar otras naves humanas que aparecían en los confines del sistema solar. Eran similares a la Valquiria, pero cada una era diferente, adaptada para propósitos específicos. Algunas fueron diseñadas para la exploración, otras para la defensa, y algunas parecen existir parcialmente fuera de la realidad normal. Cada nave lleva una tripulación que ha aprendido de los arquitectos, explicó Alex. Ya no somos la misma especie que conquistaron hace unas semanas. Hemos evolucionado más allá de su capacidad de comprensión o derrota. Sarah Blake, la oficial de comunicaciones que interceptó el mensaje de la Valkyrie, estaba ahora junto a Jake Morrison. Había sido liberada de su cautiverio y ascendida a embajadora de la Tierra en la galaxia. No nos interesa la conquista, dijo Sarah a los líderes alienígenas. No queremos dominar a otras especies ni robar sus recursos, pero nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados con todas las fuerzas necesarias. El mensaje era claro. La humanidad se había convertido en algo nuevo, algo que existía más allá de las reglas habituales de la política galáctica. Habían aprendido de seres más antiguos que el universo mismo y poseían tecnologías capaces de transformar la realidad. El almirante Bestol miró a sus compañeros del consejo. Habían venido a la Tierra esperando una conquista fácil. En cambio, habían despertado algo que cambiaría la galaxia para siempre. Aceptamos sus condiciones, dijo finalmente. El Consejo Galáctico se retirará del espacio humano y reconocerá su soberanía. Jake asintió. Bien, pero entiendan esto. Estaremos observando. Si atacan a cualquier otra especie sin motivo, si esclavizan a personas inocentes, si repiten los errores que cometieron con la Tierra, los detendremos. Los extraterrestres lo entendieron. La humanidad se había autoproclamado protectora de la galaxia y tenía el poder de imponer su voluntad. La era de la conquista fácil había terminado. El universo tenía un nuevo guardián, una especie que había aprendido a luchar con armas que existían más allá del espacio y el tiempo normales. Al terminar la reunión del Consejo, los líderes alienígenas comenzaron a hacer planes para regresar a sus mundos natales. Tendrían que explicar a su gente que la galaxia había cambiado para siempre. La humanidad ya no era una especie primitiva que pudiera ser conquistada. Se habían convertido en algo mucho más peligroso. Maestros que habían aprendido de los grandes maestros del universo. Las estrellas mismas parecen diferentes ahora, como si el cosmos hubiera cambiado para adaptarse a esta nueva realidad. La humanidad había tomado su lugar entre los antiguos poderes del universo, y la galaxia nunca sería lo mismo.